Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Keitra Rodríguez Malagón, docente del programa en Ciencias del Deporte y la Recreación, y para nosotros como programa es un honor contar con la presencia de todos ustedes en este evento virtual, en el cual pues tendré la fortuna de ser la moderadora. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado David Navarro y a todos los asistentes a la conferencia titulada Resolución de Conflictos. Antes de iniciar, quiero contarles que el ciclo de conferencias de habilidades blandas para la vida profesional es un proyecto creado en el marco de la asignatura de práctica profesional como complemento a la etapa de entrenamiento profesional y el ejercicio de las capacidades y conocimientos adquiridos en el proceso formativo. Es así como las habilidades blandas fortalecen la formación integral del ser humano, lo que representa valor agregado en las actuales organizaciones en las que se desenvuelven los estudiantes y profesionales en ciencias del deporte y la recreación. Así, los asistentes al ciclo de conferencias en habilidades blandas vivenciarán procesos teóricos y prácticos que fortalecerán su desempeño y vida en general. El día de hoy, la conferencia será dirigida por una persona maravillosa que es David Antonio Navarro. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en estudios culturales de la misma universidad, es líder técnico del programa Active Citizens del British Council Colombia y fue coordinador en la estrategia de fortalecimiento de competencias en el Ministerio de Educación Nacional. Fue coordinador SENA en comunidad, fue gestor del proyecto Misión Bogotá con el Instituto para la Economía Social y fue profesional de apoyo con la Fundación Sion. En su tiempo libre tiene un proyecto muy bonito que se llama Ciudad y Letras. Este es un podcast donde se comparten ideas, análisis y comentarios sobre literatura. Estos podcasts los pueden ver y disfrutar desde Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas. Y además lo pueden encontrar en Twitter como @ciudadletras y en Instagram como @ciudadyletras. Les quiero recordar que debemos mantener apagados sus micrófonos y cámaras durante, digamos, la exposición y podrán habilitarlos solamente en el espacio designado para preguntas o para la participación si nuestro invitado así lo requiere. Bueno, quisiera además pedirles que para los que están interesados en participar de la actividad rompehielo, me puedan ir levantando las manitos para yo darles la palabra en el momento correspondiente. No siendo más, bienvenido nuevamente David a nuestra comunidad UTP y te cedo la palabra. Estaré atenta para apoyarte cuando así lo requieras. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto compartir este espacio con la universidad, con todos los estudiantes que se están conectando en este momento. Un agradecimiento muy especial a las profesoras, a Keitra por la invitación. Y bueno, como les comentaba a ellas hace un momento, estos espacios permiten crear precisamente no solo un capital social entre personas a través de los medios virtuales, con este gran desafío que nos ha tocado este año de 2020, en donde las plataformas digitales se han convertido en un medio de interacción, el dominante actualmente, pero también podemos encontrar oportunidades de conectarnos en diferentes lugares de trabajo, diferentes ciudades. Es así como Keitra de la universidad me invitaron a participar de este ciclo de charlas sobre habilidades blandas, y pues yo que vivo en Bogotá, tengo la oportunidad de hoy estar presente en la mayoría de sus hogares. Me imagino que están en toda la región de Pereira o cercano a Pereira. Entonces, de verdad, muy agradecido con la universidad, con todos ustedes, y para mí es un gusto compartir este espacio. Vamos a iniciar con una actividad rompehielo, debido a que estas actividades o estas conferencias que se hacen de manera virtual a veces llegan a convertirse un poco tediosas porque uno está como sentado en su lugar, en su casa, en su lugar de trabajo. A veces no todos tienen los mejores espacios para trabajar y estudiar. Entonces hay que empezar
a dinamizar, a llevar prácticas que tenemos normalmente de la educación formal, a adaptarlas a estos nuevos medios. Es así como se nos ocurrió con Keitra diseñar un rompehielo para empezar esta conversación y que fuera más una especie de diálogo entre ustedes y yo que una especie de relación vertical. Entonces las voy a invitar a que 5 personas voluntariamente alcen su mano digital para que se postulen para ser voluntarios de esta actividad rompehielo, mientras que yo voy compartiendo la pantalla. Bueno, como están muy tímidos, yo voy a escoger al azar con mi mouse. Entonces, el primero, ¿Cómo se llama la primera persona? Valentina Restrepo. Valentina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿De dónde nos acompañas, Valentina? ¿Dónde estás ubicada actualmente en este momento? Me encuentro en Pereira. Bueno, en Pereira. Perdón, David. Valentina, ¿puedes bajarle el volumen a uno de los dos equipos? Ah, bueno, gracias. Ya. Valentina, el juego consiste en lo siguiente. Es una ruleta en donde vamos a ponerla a andar cuando tú cuentes 3 y una vez empiece a andar, tú me vas a decir, David, para. Yo paro y en la pantalla vas a ver un señalador verde. Lo que señale esa ruleta en ese momento es lo que debes hacer para la actividad, ¿comprendido? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando tú me digas, arrancamos. Dale, arranquemos entonces. Bueno, te tocó contar una escena bochornosa que te haya pasado en tu vida. Cuéntanos. Esta semana fui a recoger a un familiar y el carro tenía goteras. Me dio muchísimo pena. y Nos tenía goteras. emparamos horrible ¿Y por dónde tenía goteras un carro? en el techo. Era de Ah, lona. Entonces, no. nos emparamos. Vale, muchas gracias A por ustedes. participar. Siguiente persona. Voluntario, Duber Mejía. Duber, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas? Hola, buena tarde, desde Dos Quebradas. Duber, ¿entonces te quedó clara las reglas de juego? Sí, Listo, cuando tú digas empezamos. listo, ya. Ay. Este es cuando pare. Duber, Sí, ¿paró? Cuando tú digas. ya. Uy, Duber, te tocó cantar una canción que te guste. Ay, fue pucha. Te damos el micrófono. No podemos volver a girarla. No se puede volver a girar. Es la regla. Uy, no, ya. Está grave la cosa. Un No, pedacito. mm, a ver, espera, estoy pensando. Gracias por Los el anuncio. pollitos. A ver, vamos a cantar. Ya. Un vallenato. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene. Ya, Chao. gracias. Muy bien, Duber, muchas gracias. De verdad, un gran cantante vallenato. Siguiente persona. Voluntario, Jason Giraldo. Jason, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas? Hola, buenas tardes. Desde el municipio de La Virginia, Risaralda, Desde una la horita y Virginia. media de Pereira. Wow, qué chévere. ¿Conoces ya bien las reglas, cierto? Sí, perfecto. Cuando quiera puede arrancar. Listo, arrancamos. Ven por acá. Listo. Dice, haga 5 sentadillas. Entonces tienes que encender tu cámara y hacer 5 sentadillas frente a la cámara para que todos podamos verlas. Jodísima.
Vamos a contarle el resto, ¿vale? Keitra, ahí me ayudas a contar. 5 sentadillas. A ver, empecemos. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Excelente. Gracias. ¿Muy duro? No, nada. Estamos en forma, ¿sí? Estamos ready. Vale, muchas gracias. ¿Quién sigue? Tenía a Santiago Ramírez. Santiago, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas, de Pereira. Desde Pereira. Cuando empecemos, cuando tú digas. Listo. Nombre de un animal representativo de Colombia, Santiago. Un animal representativo puede ser el cóndor, el oso, el oso de anteojos. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Bueno, creo que cumplimos las 5 personas. ¿O falta No las algo? conté. Pero no tenemos más voluntarios. Listo, muchas Siguiente gracias. voluntario, David Navarro. Bueno, voy a hacerlo por ustedes. Entonces, mire, me volvió a salir un animal representativo de Colombia. Entonces, bueno, ya dijeron oso de anteojos. Sí, el oso de anteojos, el oso andino. Bueno, vamos a, ahora sí, en este momento vamos a empezar nuestra charla. Ya tuvimos un momento de esparcimiento después del almuerzo y vamos a trabajar hoy un tema muy importante para el mundo actual. Una de las habilidades más importantes del siglo XXI es cómo resolucionamos nuestros conflictos. Y por conflictos entendemos cualquier disputa, cualquier diferencia que tengamos en el ámbito familiar, personal, profesional, incluso amoroso. Los conflictos se presentan en cualquier escenario de la vida cotidiana, pero hoy, en el campo que nos interesa en este momento de la universidad y en esta conversación, es cómo prepararnos para resolver conflictos en el ámbito profesional. Esta es una de las habilidades que hoy los empresarios más están buscando de los jóvenes profesionales. Hoy la mayoría de empresarios, de organizaciones están buscando personas que tengan más calidad humana que competencias técnicas, porque las empresas se han dado cuenta que las competencias técnicas pueden encontrarlas fácilmente buscando a través de procesos de reclutación, revisando pues las hojas de vida, las universidades o las mismas empresas destinando programas de formación y capacitación a sus empleados. Sin embargo, tener las habilidades propias, las habilidades blandas de ser un buen ser humano y trabajar en equipo es lo que más se quejan los empresarios a la hora de reunirse con los gremios y el sector educativo. Cada vez que se reúnen los gremios y el sector educativo, la mayor demanda que existe entre los gremios es cómo creamos mejores profesionales desde el punto de vista humano. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser un gran profesional desde el punto de vista humano? Significa tener unas habilidades blandas como comunicación asertiva, 2, trabajar en equipo, 3, capacidad de escucha, y 4, una de estas que es la más importante o una de las más importantes de la que vamos a hablar hoy, y es la resolución de conflictos. Porque es que los conflictos se presentan en todos los espacios, y cuando ustedes empiecen a trabajar en el mundo profesional, se van a dar cuenta que siempre van a tener diferencias con sus compañeras o compañeros de trabajo, con sus jefes inmediatos o con diferentes perfiles que existan en la organización. Y eso no está malo. Tener diferencias de opinión, de percepción, de formas de hacer las cosas, nunca está mal. Incluso muchas organizaciones hoy están exigiendo o piden que sus empleados y profesionales y su personal humano siempre lleven nuevas ideas y creatividad a los espacios de trabajo, porque es la creatividad la que permite en el mundo del siglo XXI ser competitivo. Hoy la economía gira a través de la creatividad y una empresa que no se innova constantemente está destinada a fracasar. Por eso, ser innovador y tener nuevas ideas en unos espacios o tener diferentes visiones es muy importante para un profesional. Pero
hay una cosa que a veces falla en el mundo profesional y es cómo transmitimos, cómo tramitamos las diferencias de opiniones, de percepciones o a veces las diferencias humanas que encontramos con nuestras compañeras, con nuestras compañeras de trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Esa forma de tramitar esos conflictos, esas diferencias, es lo que empieza a marcar la pauta de lo que empieza a ser un buen profesional y uno no tan bueno. Por eso las habilidades del siglo XXI son tan importantes hoy, porque definen en gran parte el grado de éxito que tiene un profesional en el mundo académico, pero también en el mundo profesional. Y para resolver los conflictos, hoy les vengo a hablar de una herramienta práctica para hacerlo, y es la negociación. La negociación como una herramienta que permite a los involucrados en un conflicto resolver sus disputas, sus diferencias, ganando ambas partes, sin perder de vista el interés común y sin perder de vista que ante todo estamos negociando en un espacio social y cultural en donde es necesario tener en cuenta las siguientes variables de las que vamos a hablar. Pero para iniciar esta conversación, vamos a hacer un ejercicio muy pequeño en donde vamos a encontrar una situación. Ustedes van a leer la situación, la van a leer con mucho cuidado y van a pensar qué es lo que sucede allí. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Listo, perfecto. Entonces, la situación es la siguiente. Esta es una historieta, una tira cómica de Charles Schulz de diciembre de 1951. Vamos a leerla desde la parte superior izquierda, pasamos a la derecha, abajo, ya sé. La leemos durante 3 minutos y pensamos qué nos salió bien aquí, qué pasó. Espero que ya la hayan podido leer y analizar. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos quiera contar qué pasó acá? ¿Por qué no salió bien las cosas? Sí, yo. Buenas tardes. Porque uno de los personajes se quería llevar el crédito. O sea, todo, mejor dicho, todos se te querían llevar el crédito. Cuéntanos Y la situación, Sebastián. pues la situación es que ya habían armado el muñeco de nieve y pues empezaron a discutir por quién se llevaba el crédito, de quién era la idea. Entonces uno decía que él había hecho más, que el otro se le había ocurrido, que estaban en el patio, etcétera. Entonces a la final muestra que cada uno se llevó su porción del muñeco y ya se lo deshicieron, por así decirlo. Muy bien, ¿tú dirías que quién ganó? Ninguno. Ninguno, ¿por qué? Porque por discutir o por competir por quién tenía razón o quién se llevaba el mayor crédito, dañaron su producto final, no pudieron, destruyeron su objetivo. Muy bien, destruyeron su objetivo. Muchas gracias, Sebastián. ¿Otra persona que sea voluntaria? David, acá nos escriben 2 comentarios. Santiago Quimbayo dice, no se hicieron acuerdos. Y Jason Giraldo nos escribe, si bien todos los argumentos pueden ser ciertos, la solución no que al final tomaron, no fue, la decisión que tomaron al final no fue la mejor. Muy bien, esas dos opiniones también están muy correctas. No se logró un acuerdo entre las 3 partes y la solución final no fue la mejor para ninguno. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿quién Bueno, eres? Alejandra Echeverry. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto escucharte por aquí. Lo mismo, David. Bueno, a ver, mi interpretación fue
No hay una comunicación asertiva entre las partes, cada una defiende sus intereses personales y no se preocupan por el bien común que tienen. Muy bien. ¿Y por qué crees que no llegaron a un bien común, a ese acuerdo común? Precisamente porque creo que la comunicación no fue asertiva y cada uno estaba defendiendo sus propios intereses. Perfecto, no hubo comunicación asertiva y no se planteó una negociación, sino cada uno defendía sus intereses. ¿Alguien más que quiera participar? Listo. Resulta que lo que vemos acá en esta escena es precisamente lo que sucede en muchos contextos de la vida cotidiana o en el mundo profesional. Cuando construimos algo en conjunto, generalmente todas las personas empiezan a pensar desde sus intereses qué es lo mejor o qué es lo que yo aporté o qué fue lo que yo hice, qué es mío. Siempre pensando desde una posición individual, desde una posición desde los intereses propios. Hasta ahí no estamos mal. Eso es una cualidad, es una condición humana, que uno siempre tenga que ese sentimiento de autoprotección, de autoestima, y uno quiera que las cosas sean para uno. Hasta ahí estamos, hasta ahí no hay ningún problema. En eso consiste un poco la individualidad, la conciencia de ser individuo. Sin embargo, el problema empieza a aparecer cuando desde mi individualidad no estoy dispuesto a compartir con otros o con otras personas metas comunes, objetivos comunes, resultados comunes. Y cuando eso sucede, empezamos a tener un conflicto. Y ese conflicto hay muchas formas de resolverlo. Una es la que acabamos de ver aquí, que efectivamente no es la más acertada, porque les haría la pregunta a ustedes, seguramente el conflicto se quedó latente, es decir, no hubo una negociación, no se resolvió el conflicto. Tal vez lo que hubo fue una fractura y cada niño se llevó su parte de su bolita de nieve y quedaron disgustados y no hubo meta común, no hubo un proyecto común que era tener una Navidad, por precisamente no lograr llegar a acuerdos. Y la forma de llegar a esos acuerdos de manera pacífica es a través de la negociación, que es lo que vamos a ver en esta conversación. Pero antes de entrar a una negociación, es muy importante que nos preguntemos si debo negociar. ¿Debo negociar? ¿Debo entrar a una negociación? Esta es una parte fundamental cada vez que ustedes se enfrenten a un conflicto de intereses, a un conflicto de diferentes opiniones, de percepciones. Y es preguntarse, ¿debo negociar o no? Cuando uno se pregunta, ¿debo negociar o no?, no se está preguntando, la respuesta no es si debo seguir el conflicto o no hacerlo, sino hasta qué punto es posible llegar a acuerdos o no llegarlos. ¿Y cómo voy a hacer esa negociación? Generalmente uno no se pregunta si debo negociar, uno actúa en el momento, porque está impulsado por las emociones que tiene. Pero lo primero que debemos hacer es eso, tomar como un aire, una distancia y pensar si debo negociar. Si la respuesta a esa pregunta es sí, que sí debemos negociar porque me interesa llegar a un acuerdo común con las partes, la segunda pregunta que debemos plantearnos es, ¿necesito intermediarios? ¿Necesito un intermediario para que me ayude a negociar con la diferente parte? En muchas organizaciones existen oficinas dedicadas a eso, a resolver problemas de personal y de profesionales. Generalmente se conocen como las oficinas de recursos humanos. Cuando uno tiene un problema muy grave con un jefe o con un compañero, hay una intermediación institucional. Cuando uno está en un escenario académico, como la universidad, también a veces existen instancias de negociación e intermediación entre diferentes actores. A veces también en la vida cotidiana, cuando uno se pelea con el hermano o la hermana, uno acude a un intermediario como el papá, la mamá, el tío, la abuela, para ayudar a mediar en esa solución del conflicto. En todos los escenarios posibles puede haber un intermediario. La pregunta clave es, ¿lo necesito realmente? ¿Necesito un intermediario? ¿En qué momentos son importantes? ¿En qué momento es importante usar un intermediario? Es importante
cuando hay en juego intereses comunes, pero que son intereses que pueden ser necesarios tener un arbitraje por alguien objetivo, por una persona que pueda dimitir con la ley o con, digamos, argumentos razonables. ¿Quién tiene un argumento más, digamos, más fuerte que el otro? Muchas veces en la academia, por ejemplo, uno tiene diferencias en la sustentación de un proyecto de tesis, tiene diferencias cuando está presentando su tesis doctoral, y a veces los intermediarios, ¿quién son? Son precisamente los profesores que son expertos en la materia, que pueden ayudar a dimitir qué argumento es más fuerte que el otro. Lo mismo sucede en el mundo profesional. En el mundo profesional a veces necesitamos tener intermediarios como el jefe, como un compañero o como la oficina de recursos humanos para poder solucionar una queja, para poder solucionar un conflicto de la mejor manera. La tercera pregunta que nos debemos hacer cuando vamos a entrar a una negociación es: ¿cuál es mi mejor opción? Si yo decido entrar a la negociación, tengo diferentes caminos para llegar a un acuerdo. Y lo importante es identificar cuál es la mejor opción que yo pienso sería ideal para mí, para mis intereses y para el bien común. Es muy importante siempre tener en cuenta esa mejor opción a la hora de iniciar una negociación, para tener un mapa de navegación, una ruta, un proceso. Generalmente entramos a una negociación sin saber cuál es nuestra mejor opción y por eso a veces salimos perdiendo de esa negociación. O no hay negociación porque no tenemos claro qué es lo que queremos. En el ejemplo anterior de la tira cómica, seguramente los niños no sabían qué era lo que querían y por eso no lograron obtener un bien común, que era mantener de pronto el muñeco de nieve para decorar la Navidad. Por eso siempre es importante tener cuál es la mejor opción para mí y para todos. La cuarta pregunta que nos debemos hacer antes de ingresar a una negociación es: ¿conozco el contexto cultural y social donde voy a realizar esta negociación? De pronto, esto no lo ven muy claro ustedes en escenarios muy cotidianos, muy de la familia o muy, digamos, en el contexto local. Pero cuando son profesionales y empiezan a establecer relaciones interpersonales con otros sujetos de otras ciudades, de otros territorios, o en el mundo globalizado como estamos, con otras culturas, es muy importante siempre tener en cuenta el contexto cultural. Aspectos como saber cómo se saluda a una cultura diferente, si es de la mano, si es de beso en la mejilla, si es con una venia, son muy importantes para empezar a tener una comunicación asertiva con su lenguaje corporal con la otra parte. En el mundo globalizado es muy importante tener esto siempre presente, porque la forma como nosotros comprendemos el mundo culturalmente no es la misma para todo el mundo. Todo el mundo tiene una comprensión cultural diferente sobre valores, normas y pautas. Entonces es muy importante reflexionar ese tipo de cosas para llegar a una negociación efectiva. Incluso en el mismo país, en Colombia, ustedes se van a dar cuenta que si fuéramos a negociar con una persona que habita en el Pacífico Sur, Tumaco, Buenaventura, vamos a encontrar que ya hay hasta el lenguaje cambia, hay términos que no conocemos, la forma de saludar, la forma de comprenderse, incluso los mismos tiempos para llevar a cabo una negociación. Si uno va, por ejemplo, a establecer una negociación en la costa norte del país, de entrada les digo como un consejo: nunca planteen una negociación a las 2 de la tarde. En la costa a las 2 de la tarde está la cultura, tú almuerzas, descansas y vuelves a retomar actividades como hasta las 4 de la tarde. Si tú planteas una reunión a las 2 de la tarde en la costa, seguramente ya empezaste muy mal esa negociación. De pronto no te llegan ni las personas. Entonces el contexto cultural es muy importante tenerlo presente. La última pregunta que se deben hacer cuando van a empezar una negociación es: ¿estoy intentando resolver una disputa o haciendo un trato? Esta pregunta es muy difícil de resolver porque a veces cuando uno está resolviendo conflictos, uno no sabe si está resolviendo una disputa que uno tiene con el compañero, con la compañera,
o si lo que quiere hacer es un trato en común. ¿Cómo identificar la diferencia? Cuando estás resolviendo una disputa, estás resolviendo una diferencia en la que generalmente se han visto afectados valores, se han visto afectados normas, percepciones del individuo, tal vez la ética, la moral o la integridad de la otra persona. En esos momentos estamos resolviendo una disputa entre dos posiciones diferentes de la vida, dos posiciones distintas de comprender el mundo, o a veces una disputa en donde ya ha habido violencia física o de otro tipo. Pero si lo que estoy tratando de resolver es un trato, intentar llegar a un trato, a un acuerdo común, es otro tipo de negociación, como la de los niños del muñeco de nieve. Ellos ahí no estaban tratando de resolver una disputa, tenían unas diferencias sobre de quién era o no el muñeco de nieve, pero era una disputa, no era una disputa en el sentido que afectara la integridad de ninguno de los niños. Lo que había era un proceso de negociación que los hubiera llevado a realizar un trato sobre quién podía tener el muñeco o quién no, o cuánto tiempo iba a durar el muñeco en una casa y después lo pasaban a otra casa. Se pueden llegar a tratos o se puede llegar a resolver una disputa, pero es muy importante tener siempre presente qué es lo que estoy tratando de hacer. Si estoy tratando de resolver una disputa o hacer un trato. En la tira cómica que están viendo en la pantalla, también del mismo dibujante, encontramos otra escena. La escena es, de nuevo, dos niños y empieza por un triciclo. Entonces, Carlitos, como se llama el niño, Carlitos quiere montar primero el monopatín, la bicicleta, el triciclo eso. Y la niña también quiere hacerlo, que se llama Patty. Entonces, dos individuos quieren hacer la misma acción al mismo tiempo, pero no han logrado ponerse de acuerdo quién la va a hacer. En este contexto, sería un problema que puede llevar a una negociación de realizar un trato. Y el trato sería lograr identificar quién monta primero y quién después, y por cuánto tiempo. Sin embargo, como ven en la segunda viñeta, ninguno de los dos niños se logra poner de acuerdo y deciden que la mejor solución es que ninguno monte el triciclo. Patty le contesta que le parece una genial idea, que ninguno monte porque consideran que así van a resolver el conflicto. Pero como se dan cuenta en la última viñeta, en la cuarta, los dos niños terminan tristes y consideran que no fue un buen trato. Esta viñeta me da un ejemplo muy importante de lo que muchas veces nosotros como seres humanos hacemos con los conflictos. A veces creemos que evitar el conflicto es la solución, como este caso. Los niños deciden evitar el proceso de negociación, es decir, deciden evitar ponerse de acuerdo quién monta primero y quién después, porque creen que es la forma de solucionar el conflicto. Pero encontramos que al final ninguno de los dos niños quedó contento porque no pueden montarlo. Y muchas veces en el contexto familiar y profesional hacemos eso. Evitamos los conflictos, así nos disguste cosas, así nos parezca que no compartimos la misma opinión, la misma idea. Siempre callamos y siempre intentamos evitar entrar en diálogo o entrar en negociación con otra persona porque consideramos que siempre vamos a entrar en conflicto. Entonces mi primer mensaje para ustedes es: no eviten las negociaciones. Siempre intenten tramitarlas, pero de una forma pacífica y usando el diálogo. Pero para hacerlo, deben tener en cuenta las 5 preguntas de la pantalla izquierda, las 5 que están con verde. ¿Debo negociar o no debo hacerlo? ¿Necesito intermediarios? ¿Cuál es mi mejor opción? ¿Conozco el contexto? ¿Estoy resolviendo una disputa o necesito hacer un trato? Pero nunca eviten resolver una diferencia porque no es el camino para resolver el conflicto. Generalmente cuando tú evitas el conflicto lo que haces es profundizarlo y va a estallar por otro lado. En el análisis de conflictos a esto se le llama que se mantiene el conflicto latente, se mantiene latente y después va a salir a la superficie por
por otras razones diferentes al triciclo o a otras. Pero generalmente se empieza a acumular la diferencia hasta que explotamos. Entonces, para identificar la mejor opción que tenemos frente a una negociación, les traje una herramienta. Y esa herramienta es el árbol de decisiones. El árbol de decisiones es una herramienta práctica que les va a ayudar en su vida para tomar las mejores decisiones posibles con base en probabilidades. Si ustedes se ubican en al lado izquierdo de la pantalla, vamos a ver cómo funciona un árbol de decisiones. Tenemos básicamente tres figuras geométricas: el cuadrado, el óvalo y las flechas. El cuadrado significa que son puntos de decisión, son momentos de decisión que usted debe tomar. O toma una opción A o toma la opción B. Los óvalos representan probabilidades. Cuando tomas una opción 1, hay una probabilidad de que ocurra algo, como también la hay de que no lo ocurra. Y eso trae consecuencias, una consecuencia A u otra consecuencia B. Y así sucesivamente te vas tomando, dependiendo por donde vayas en el camino, se va ampliando las ramas. Por eso se llama árbol de decisiones, porque a medida que vas avanzando por un camino, se van desprendiendo diferentes ramas, se va bifurcando en la posibilidad de tomar decisiones. Esta herramienta práctica les va a servir a ustedes para identificar cuál es la mejor opción que tienen a la hora de negociar. Entonces vamos a poner el ejemplo que está en la pantalla derecha. Supongamos que ustedes son los gerentes de un banco. Y yo llego a solicitar un préstamo. Pero resulta que cuando ustedes revisan la base de datos, se dan cuenta que yo no soy no tengo una buena cultura de pago. A veces me atraso en el pago de las tarjetas de crédito, a veces me atraso en una que otra cosita, pero estoy al día, pero tengo ese problemita que a veces me atraso. Pero ustedes son los gerentes del banco y deben tomar una decisión si me dan o no el préstamo. Entonces la primera decisión, como ustedes ven acá en la pantalla, es: ¿concedo el préstamo o no lo concedo? Supongamos que ustedes deciden concederlo, entonces se van por el lado superior de la rama. Si conceden el préstamo, hay dos probabilidades, por eso aparece el óvalo o el círculo. La primera es que yo devuelva el préstamo, o sea, lo devuelva en su totalidad. Y la segunda es que no lo devuelva. Vámonos por arriba. Supongamos que yo soy juicioso y lo devuelvo. Entonces, puedo tener dos opciones. ¿Será que David Navarro va a devolver el préstamo de manera normal? Eso significa que va a pagar mes a mes su compromiso. ¿O va a devolver el préstamo de manera irregular? Eso significa que va a tocar de vez en cuando, como lo muestran ahí, reprogramar pagos o no reprogramárselos. Esto es un árbol de decisión. Supongamos que ustedes como gerente de bancos creen que yo voy a hacer una devolución normal. Entonces se quedan hasta aquí. Entonces su mejor opción acá es que sí van a conceder el préstamo, porque ustedes consideran que la probabilidad de que yo devuelva el préstamo de manera normal es efectiva. Pero ahora vayámonos al principio. Supongamos que ustedes deciden no concederlo. Entonces no conceden el préstamo. Tienen dos probabilidades: de que yo me vaya del banco y a pedir el préstamo a otra sucursal, a otra entidad bancaria, o que cierre todos los servicios que tengo con ustedes. Entonces, aquí tienen dos escenarios. Pueden tener un escenario en donde yo cierre todos los servicios y de pronto eso tampoco les conviene a ustedes como banco. Entonces, el árbol de decisión siempre nos permite identificar las posibles rutas que puede tomar una decisión que yo haga. Y una vez identifique esas posibles rutas, cada círculo, ustedes van a identificar una probabilidad. Esa probabilidad puede estar enmarcada por instrumentos de evaluación. Generalmente en las empresas hay instrumentos de evaluación para eso. O en sus vidas cotidianas, ¿de dónde más obtienen información para detectar una probabilidad de algo? De su experiencia propia. Entonces vamos a poner un ejemplo de una resolución de un conflicto cotidiano.
Supongamos que muchos de ustedes se enfrentaron a la gran decisión de tener que pensar qué estudiaban en el pregrado. Y de pronto tenían 2 opciones o de pronto más. Y entonces estaban pensando, si entro a estudiar ciencias del deporte o entro a estudiar trabajo social. Si entro a estudiar ciencias del deporte, ¿me voy a sentir satisfecho con mi vida o no me voy a sentir satisfecho? Si me siento satisfecho con mi vida, voy a lograr un gran trabajo. Si no me siento satisfecho con mi vida, probablemente no. Esas probabilidades que ustedes asignan a las decisiones, entonces pueden venir por mecanismos cuantitativos como evaluaciones. Muchos de ustedes se van a dedicar a la formulación de proyectos. Entonces, ahí es donde las evaluaciones les van a permitir tener unas buenas decisiones. Otros van a tomar la decisión por su experiencia propia. La experiencia propia también le ayuda a uno a adjudicarle probabilidad a las cosas. Pero ¿cómo se relaciona esto con la resolución de conflictos? Básicamente, antes de entrar a negociar ustedes algo con alguien o a resolver una disputa, yo les aconsejo usar esta herramienta práctica, un árbol de decisión, que les permite identificar cuál es la mejor ruta para resolver ese problema o ese conflicto. Y una vez identifiquen la mejor ruta, ustedes tienen la mejor opción de negociación posible. A eso se le conoce como BATNA, por sus siglas en inglés, que son tener la mejor posibilidad de acuerdo posible. Es muy importante que ustedes cuando vayan a entrar a una negociación tengan siempre en mente cuál es su mejor opción de negociación, es decir, cuál es su mejor camino, cuál es su éxito para negociar. Por eso, el árbol de decisiones es algo que ustedes siempre deben hacer a la hora de negociar. Uno negocia cuando va a ir a comprar un auto, va a ir a comprar una vivienda, cuando va a negociar el sueldo, si quiere negociar la entrega de un trabajo final con un profesor, si quiere negociar compartir más tiempo con alguien, etcétera. Sirve incluso diferencias como saber si quiero lavar o no la loza, quién va a lavar la loza de la casa. Pueden hacer un árbol de decisión para resolver esos conflictos, esas diferencias y encontrar cuál es la mejor posibilidad que ustedes tienen, su mejor posibilidad de acuerdo. La segunda herramienta que vamos a ver, una vez identifique esa mejor posibilidad de acuerdo, es el espejo. El espejo es algo muy importante que ustedes deben hacer y es, una vez ustedes identifiquen su mejor opción, probablemente no sea la mejor opción para la otra parte. La otra parte también tendrá su mejor opción y pueden ser distintas a la de ustedes, muy distintas. Si son tan diferentes, es muy probable que si son muy alejadas, las 2 opciones de mejor opción que tengan, es posible que no haya una zona de posible acuerdo. Y si no hay una zona de posible acuerdo, es más difícil entrar a la negociación y se necesitan otras herramientas de habilidades para la vida para llegar a un acuerdo. Tal vez en ese momento es cuando sí se necesita establecer un arbitraje, es decir, que un tercero venga y nos ayude, porque nuestras diferencias, nuestras mejores opciones por el árbol de decisión son tan diferentes que necesitamos un tercero, experto en la materia o experto en lo que estamos definiendo, para que sí logre definir cuál de los dos está más cercano a la realidad. Porque a veces nuestra mejor opción no significa que sea la mejor, la más acertada o la más cercana a la realidad. Por eso el espejo es muy importante hacerlo. Siempre ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cómo funciona el espejo? Funciona de la siguiente forma. En la línea de arriba, ustedes van a ver de derecha a izquierda que empezamos con ambicioso, razonable y el límite. El ambicioso es el escenario más ambicioso para ustedes, es decir, donde ustedes salen totalmente ganadores de la negociación, donde ustedes sienten que lograron mucho más de lo que esperaban. El razonable es el escenario en donde ustedes obtienen lo justo de acuerdo a la situación. Y el límite es el escenario donde ustedes dicen, no, hasta aquí voy yo. O sea, no puedo bajarme de esta situación. Vamos a poner el ejemplo de los niños con el triciclo. Si yo soy Carlitos y Keitra es Patty, mi
mi plan de negociación ambicioso sería que Keitra nunca usará el triciclo, es decir, solo lo usaría yo. Ese sería el ambicioso. El razonable es que yo diga, bueno, no, Keitra, la verdad Keitra no, perdón que sonó el teléfono, la verdad Keitra va a necesitar montar también, ella quiere montar el triciclo, por eso es nuestra diferencia. Entonces lo razonable es que ella de pronto monte 2 horas al día y yo monte otras 2. Y el límite es lo que ustedes no están dispuestos, digamos, lo mínimo que están dispuestos a ceder. Entonces, en este caso sería, ustedes no están dispuestos a no montar en el triciclo. Ese sería su límite. O sea, no, si el trato es que yo no monte en el triciclo, pues hasta no hay trato porque ese es mi límite. Mi límite va a ser que yo quiero montar el triciclo mínimo media hora, mínimo. Generalmente, las partes cuando entran en una negociación esconden ese límite. Lo esconden en el sentido de que no lo comparten por obvias razones con la otra parte. Porque si lo comparten de entrada, pues la negociación, digamos que ya empieza entrando perdiendo para la parte que devela su límite, hasta dónde piensa llegar. Pero lo importante de la estrategia del espejo es que ustedes siempre identifiquen si la zona razonable para ustedes está dentro del marco de la zona razonable del otro. Es decir, si entre el límite y lo razonable de la otra parte también está su límite y su escenario razonable. Si esas dos partes están, digamos, sobrepuestas, hablamos de que existe una zona de posible acuerdo, porque nos vamos a poner de acuerdo entre el límite y lo razonable. Pero si por el contrario, ese límite y ese razonable están muy lejos de mi límite y mi razonable, pues no hay posibilidad de acuerdo. Es decir, hagan de cuenta que la línea de abajo, la que está abajo, la que sale de la derecha, la que sale de la izquierda a la derecha, se corriera más hacia la izquierda, más, y no pudiéramos, los límites nunca se entrecruzan. Entonces no podríamos tener una zona de posible acuerdo, porque estaríamos muy lejanos nuestros límites y nuestros escenarios razonables. Esa zona de posible acuerdo es con la cual yo voy a empezar a negociar. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes van a comprar, supongamos que ustedes son vendedores de inmuebles. Entonces, a ustedes les tocó la gran tarea de vender un apartamento en Pereira. Un apartamento de 70 metros cuadrados en una bonita zona de Pereira. Entonces, su jefe le dice, bueno, David, usted que es el vendedor, este apartamento no lo puede vender por menos de 120 millones. Es el límite. Es decir, el límite de usted como vendedor es que no se puede bajar de 120 millones. Y su jefe le dice, si usted vende algo por encima de los 120 millones, está muy bien, está súper bien. Pero si usted lo vende por más de 150 millones, está muy bien, o sea, sería el ambicioso. Entonces, si lo vendemos por más de 150 millones, sería un escenario ambicioso. Si lo vendemos por 130, sería razonable. Y el límite, 120. Ese es usted como vendedor. Pero supongamos que Keitra me va a comprar el apartamento. Keitra va y lo mira, le parece bonito, pero ella en su cabeza piensa, bueno, mi límite es que yo máximo voy a dar por este apartamento 128 millones. Pero lo razonable es que dé 130, 120. Y lo ambicioso es que ojalá pudiera dar solo 100 millones. Si se dan cuenta, en este caso sí hay una zona de posible acuerdo porque el límite de ella, que era 128 millones, está por encima de mi límite, que es 120. Y está muy cercano a mi escenario razonable, que era 130 millones. Por eso hay una zona de posible acuerdo. Eso es lo que ustedes deben hacer con la estrategia del espejo. Si ustedes se ponen en el papel del otro,
siempre van a identificar si sus límites, su escenario razonable o su escenario ambicioso tiene relación con el escenario de la otra parte. Si no hay una relación en donde puedan establecerse puntos de acuerdo, es necesario, en ese caso, acudir a una mediación o a un arbitraje por un tercero, especialmente en los casos que tengan que ver con resolución de disputas. Si es para llegar a un trato, generalmente no se llega a un trato de tipo comercial, pero si es de tipo humano, si son diferencias humanas, entonces lo que toca hacer es encontrar más información sobre el problema para identificar quién tiene mayores argumentos para establecer ese límite, esos límites, y empezar a acercarlos. Una vez ya tenemos identificada nuestra mejor opción de negociación y la zona de posible acuerdo, ahora sí entramos a la negociación. Es el momento para negociar, porque ya sabemos cuál es nuestra mejor opción, ya hemos identificado el rango en el cual podemos negociar. Entonces, aquí vienen las estrategias de la negociación. La negociación es un arte de la persuasión, decía Sócrates. ¿Y por qué se hablaba de la persuasión? Se hablaba de la persuasión porque en el mundo griego la retórica era muy importante para persuadir al otro. Y el que tenía mejor retórica, entendida no solo como la posibilidad de hablar bien y argumentar, sino también de conectar su cuerpo y su lenguaje corporal y el escenario a sus argumentos, era el que tenía la verdad. Por lo tanto, la negociación se daba en esos términos, en la retórica. Hoy la negociación, si bien tiene que ver con la retórica y con el lenguaje y la comunicación asertiva, no lo es todo. Es muy importante también la información, porque hoy contamos con muchos medios de información para verificar si los argumentos de la otra parte son verídicos. Por ejemplo, cuando vemos debates de elecciones en política, generalmente los candidatos presentan escenarios con datos. Plantean datos como el 50% de la población aumentó su calidad de vida, y el otro dice que no, que es el 48%, y así sucesivamente. Ellos están en un debate de argumentos. La negociación que se establece ahí no solo se da en términos de retórica. Si uno fuera estricto, uno analizaría los datos que entregan para identificar quién está más cercano a la realidad. Y cuando ustedes planteen una negociación de tipo comercial, de tipo profesional o de tipo humano, es muy importante que la información que tengan ustedes y que plantee la otra parte sea información verídica que puedan comprobar y que no solo sea información de supuestos. Voy a poner un ejemplo. Generalmente cuando tenemos conflictos con otras personas de temas personales, muchos argumentos que se escuchan es: ay, es que ese David es todo egocéntrico, es que ese David es todo envidioso, es que ese David es todo ególatra. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y en qué situación David ha sido envidioso, ególatra y los demás? No saben decirnos. Es una percepción emocional, que está bien. Las emociones hacen parte de la vida y hacen parte del ser humano. Sin embargo, a la hora de plantear una negociación, es muy importante que cuando digamos ese tipo de argumentos, tengamos una fuente de verificación. Porque si no tenemos una fuente de verificación de nuestros argumentos, empezamos a debilitarnos en la negociación. Si nuestra otra parte identifica ese punto débil, si nos empieza a mostrar que nuestros argumentos son débiles, que carecen de sentido, empezamos a perder el foco de la negociación. Y ahí, como estrategas de la negociación, ya entramos perdiendo. En el ejemplo de Keitra y yo, si yo fuera el vendedor y Keitra la compradora, y yo le pidiera 120 millones por un apartamento en Pereira, porque me lo saqué de la cabeza así el precio, y Keitra me dijera: David, ¿en qué basas tu argumento de los 120 millones? Y yo le contesto: no, es que eso es lo que vale. Y Keitra me saca: no, mira, pero es que el precio del metro cuadrado en Pereira está en este valor.
y si multiplicamos este valor por los 70 metros cuadrados, no llega a 120 millones, solo me llega a 100 millones. Ahí Keitra empezaría a ganar, porque me está mostrando un argumento sólido con una fuente de verificación. Pero la negociación no solo consiste en la retórica y en la información comprobable. Es muy importante tener estos 5 elementos que están en la pantalla para negociar correctamente. El primero, el anclaje. Es una herramienta psicológica que siempre se usa cuando se entra en una negociación. El anclaje tiene que ver con la primera opción que yo pongo sobre la mesa para negociar. Entonces, generalmente uno dice, mira, voy a entrar en esta negociación, pero mi valor de compra o mi valor de venta de este apartamento es tanto. Eso es un anclaje. En la medida que ya plantea la discusión, ya plantea la negociación en un punto de partida. Por ejemplo, estamos negociando quién lava la loza y quién no. Supongamos que mi mamá me dice, David, yo no voy a lavar loza ni los sábados ni los domingos. De entrada me lo plantea en la negociación. Eso es un anclaje. En la medida que yo como otra parte identifico que mi mamá ya está planteando un mínimo del cual no se va a bajar. Y se denomina anclaje precisamente por eso, porque es como un ancla. Detiene el barco y hace que la negociación empiece a partir desde ahí, haciendo que la otra parte considere que si no negocia desde ese punto, nos vamos a parar de la mesa. Es una herramienta psicológica muy poderosa, porque si ustedes hacen un buen anclaje, seguramente entran ganando en la negociación. Pero lo más importante del anclaje es que sea un anclaje realista. No puede ser un anclaje salido de proporción, porque si hacen un anclaje salido de proporción, seguramente van a perder la negociación. De nuevo el ejemplo de la venta del apartamento. Si yo de anclaje como vendedor pido una cifra totalmente desorbitada, lo más seguro es que Keitra se asuste y se vaya. Entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Si yo estoy negociando una diferencia personal con alguien y de entrada planteo un anclaje extremo en donde le estoy exigiendo a la otra persona todo y nada, todo, pues la otra persona se va a parar de la mesa. Y entonces hacer un anclaje mal hecho es romper toda posibilidad de negociación. Por eso los anclajes deben estar basados en la zona potencial de acuerdo, en esto que habíamos hablado. Los anclajes deben estar dentro de esta zona posible. Si no están dentro de esta zona posible, dentro de la zona de potencial acuerdo, es un mal anclaje. El segundo elemento en la negociación es la confianza excesiva. A veces, cuando uno entra a una negociación, entra muy confiado. Entonces, porque uno cree que tiene todas las herramientas necesarias, la información necesaria, y a veces cree que tiene la verdad para entrar a una negociación. Y si entramos con esa idea de tener la verdad, toda la información necesaria, eso va a hacer que nuestra zona de potencial acuerdo sea muy estrecha, porque cada vez vamos a reducir más la posibilidad de acuerdo. Eso es un error al que caemos todos los que entramos en una negociación, y es pecar por confiados. Y uno peca por confiado por diferentes motivos. Primero, por autoestima. Segundo, porque uno considera que las negociaciones es un tema de ganar y perder, y uno quiere ganar. Y después ahora nos vamos a dar cuenta que las negociaciones no es un tema de ganar o perder. Entonces, si uno entra a la negociación con ese chip de ganar o perder, ya entra con una confianza excesiva en la negociación. Y eso no es bueno ni para ustedes ni para la otra parte. ¿Por qué no es bueno? Porque en últimas, el que entra con una confianza excesiva puede generar dos cosas. O puede ser que pierda porque fue muy confiado y no se preparó bien y no llevó la información correcta, o puede hacer que su confianza sea percibida por la otra parte como
como egocentrismo, egolatría, o puede ser visto también como un déspota, y hace que la otra parte se pare de la mesa y no negocie. Entonces, la confianza excesiva no está bien en las negociaciones. Hay que tener confianza, hay que llegar con confianza a negociar, pero esa confianza siempre debe estar basada en información correcta, en un buen anclaje y en un buen análisis de la zona de potencial acuerdo. Lo tercero es de lo que le he venido hablando, la disponibilidad de información. Siempre lleguen a una negociación con toda la información posible que tengan sobre ese aspecto, tanto cualitativa como cuantitativa, e intenten un poco separar la valoración de prejuicios sobre la información. Uno a veces cuando lee información, la lee con los ojos de los prejuicios o con los ojos de nuestro prisma de la verdad, porque todos creemos que tenemos una verdad. La invitación es, aunque luchar contra eso es todo un proceso y es muy difícil y muchas veces no va a ser posible, la forma de luchar contra eso es disponer de una gran cantidad de información diversa, de diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy resolviendo una disputa humana con alguien, de pronto puedo preguntarle a mis amigos, ven, Juan, ¿tú consideras que la embarré con Mónica? Y entonces Juan me dice, uy, sí, la embarraste, y me explica por qué. No me debo quedar solo con la posición de Juan, debería preguntar a otras personas. Y con esa información de diferentes tipos de personas, no solo de mi combo de amigos, yo puedo tener una información más completa para llegar a una negociación más realista. El otro elemento, que es otro error que se comete cuando uno llega a la negociación, es el mito del pastel fijo. Y es, uno siempre llega a la negociación pensando que el otro me quiere ganar y que el otro me quiere hacer la triquiñuela y que el otro siempre quiere tener ventaja sobre mí. Cuando yo estoy en talleres o en clases presenciales, siempre le pido a los participantes o a los estudiantes que hagan un pequeño ejercicio. Y les solicito que hagan una competencia de pulso, de esas que son como de fuerza. Y les digo que cuando logren inclinar una mano hacia la izquierda o hacia la derecha, ganan 100 puntos. Cada vez que logre que la mano de un lado o del otro toque la mesa, ganan 100 puntos. Y les digo, inicien. Y empiezan todos los chicos y las chicas a hacer pulso. Y unos se van para allá y logran los 100 puntos. Y otros llegan hacia allá y empatan. Y les doy un tiempo límite, aproximadamente 3 minutos. Aproximadamente el 80% de los estudiantes unos ganan y otros pierden. Logran entre 300 puntos los que ganan y los que pierden más o menos 100. Es decir, unos ganan 3 veces y el otro solo gana una vez. Pero el otro 20% hace algo que siempre llama la atención, el restante 20%. Y es que en vez de ponerse a competir con fuerza de quién gana o quién no, se hacen esto. Llegan y pan, y empiezan a hacer así, unos con otros, y empiezan a sumar puntos y puntos y puntos, y a la final terminan ganando muchos más puntos que los demás. Y entonces empieza un debate en clase, ¿lo hicieron de manera correcta o no? Y la instrucción simplemente fue que yo daba puntos por la mano que tocara la tabla, la mesa. Entonces acá lo que se evidencia es que el mito del pastel fijo. Como yo di una instrucción, siempre se considera la negociación como una competencia de ganar o perder. Y no se considera que a veces la negociación podemos ganar juntos y que es un interés común. Entonces el 20% restante que hace esto de pasar y pasar y pasar y ganar puntos, generalmente son los que entienden que pueden trabajar conjuntamente y obtener un beneficio común. Ese es el mito del pastel fijo. Cuando uno entra a una negociación creyendo que estamos en una disputa de quién gana y quién pierde. Por último, estamos contra el uso del poder de la información. Ese uso del poder de
de la mejor opción de posible acuerdo. Supongamos que nosotros hacemos un árbol de decisión y encontramos que nuestra probabilidad, nuestro escenario, nuestro mejor acuerdo es el más probable. Es lo que más probablemente ocurra. Entonces, nosotros usamos esa probabilidad, esa alta probabilidad de que ocurra lo que nosotros queremos que pase a nuestro favor. Entonces empezamos a hacer cosas como a no ceder nada. Entonces la otra parte empieza a plantear soluciones, escenarios posibles, pero como nosotros consideramos que tenemos la mejor opción de negociación debido al árbol de decisiones que hicimos, empezamos a usar esa herramienta como una forma de ejercer poder en la negociación para no ceder. Y a veces eso es bueno, pero a veces también es malo. Generalmente es más malo que bueno. ¿Por qué? Porque puede pasar que su árbol de decisión no esté bien hecho o no cuente con la información suficiente y usted esté usando una herramienta de poder con una información incorrecta. Dos, puede pasar que también sea leído por la otra parte como un soberbio y que la otra parte se levante de la negociación y nunca se tramite una solución pacífica de ese conflicto. Entonces, el uso de la mejor opción de negociación, es decir, el uso de mi información personal y privada que tengo de mi mejor opción posible de negociación como poder, para ejercer poder en la negociación, a veces no es del todo bueno. Es importante siempre que estén usando, si ustedes están cayendo en esa trampa de la negociación, es importante que paren un momento y tomen aire y verifiquen si su árbol de decisión está bien hecho, si hay posibles zonas en las que puedan ceder o no, siempre estar evaluando. Aquí el mensaje es que las negociaciones, hay dos tipos generales de negociaciones. Unas negociaciones basadas en posiciones, que fue muy interesante la intervención que hizo alguien del primer ejercicio que hicimos de la historieta, y decían, no, es que el problema fue que cada niño pensó en su posición y por eso cada uno se llevó su bola de nieve. Ese es el tipo de negociación más común que hay. Negociación basada en posiciones. Y las basadas en posiciones significan que yo llego a una negociación con una posición que no me voy a salir de ahí. Y que considero la negociación como un campo de disputa de cuál decisión va a ganar sobre cuál. Es decir, cuál posición se sobrepone sobre la otra. Si ustedes llegan con esa idea en negociación a negociar, pues van a empezar un proceso de regateo, se conoce así. ¿Y cuál es el proceso de regateo? Generalmente el proceso de regateo es que ustedes empiezan a regatear la posición del otro. Uy, pero ceda un poquito en esto. Y la otra persona le dice, no, pero yo ya cedí, ceda usted en esto. Y empiezan a ceder ustedes y los otros hasta que ya sienten que han cedido tanto que llega un momento en que no van a ceder más. Y en ese momento en que no van a ceder más, generalmente llegan a un acuerdo o no lo llegan nunca. Este tipo de negociación es muy desgastante y generalmente las dos partes salen perdiendo. ¿Por qué? Porque ambos han cedido en sus posiciones y en sus intereses y no han logrado llegar a un interés común, llegar a un acuerdo común. Además, este tipo de negociación implica más tiempo. Cuando ustedes plantean una negociación posicional basada en el regateo, generalmente lleva muchas sesiones de trabajo, muchas sesiones, hasta que alguien empieza a ceder. Porque aquí la estrategia de la negociación es quién va a cansar al otro. Entonces, el más fuerte, el que se considera el más fuerte, así lleguen 10 horas de negociación y si no cede, no cede, la idea es que el otro se canse. Y por eso se hace tan extenuante, tan largas estos procesos de negociación, que en últimas terminan siendo negativos porque generalmente pierden las dos partes o pierde una. Y cuando pierde una parte, en verdad no hubo un proceso de negociación. Lo que está haciendo es fracturar más el conflicto. Entonces, por eso hablamos que las negociaciones deben estar basadas en intereses, más que en posiciones. Cuando entren a una negociación, y si ustedes sienten que la otra parte está planteando una negociación de posiciones, de no ceder, siempre pregúntense por qué lo están haciendo así.
y hagan preguntas como este tipo. David, en verdad, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Pregunten por el deseo y por el interés de la otra persona. Cuando empiezan a encontrar el interés y el deseo de la otra persona en la negociación, es cuando empiezan a transformar en una negociación posicional en una negociación basada en intereses. Y es en ese escenario en donde pueden lograr un mayor acuerdo. Una vez se logran los acuerdos, es muy importante pasar a la evaluación y a la ejecución de los mismos. Cuando estén negociando, es muy importante que siempre estén pensando en la implementación. Bueno, yo estoy negociando con usted, pero nunca pierdan de lado cómo vamos a implementar lo que hemos negociado. Es decir, cómo lo vamos a llevar a la práctica. ¿Es posible llevarlo a la práctica? En el caso del triciclo, supongamos que Keitra y yo cada uno hubiéramos pensado en negociar un porcentaje de horas para montar el triciclo en la historieta. Y nos enfocamos mucho en el número, en la cantidad de horas. Pero si no pensamos en cómo vamos a ejecutar esas horas, cómo las vamos a llevar a la práctica, vienen los problemas. Muchas veces en las negociaciones se pierden de vista eso, se pierden de vista la ejecución y es cuando viene el problema. Entonces, Keitra y yo llegamos al acuerdo de que cada uno va a montar 3 horas al día. Pero resulta que solo podíamos usar el triciclo 4 horas. Por lo tanto, no es viable. No era viable esa negociación. Porque el triciclo solamente se puede usar 4 horas y estamos hablando que cada uno puede usarlo 3 horas. No es viable. Aunque hayamos, Keitra y yo, llegado a un acuerdo, la negociación no era viable. Por lo tanto, el trato, el acuerdo va a estar destinado al fracaso. Por eso, cuando negocien, siempre piensen en la implementación. Si es viable o no es viable implementar lo que están acordando. Para que no tengan que retroceder en el proceso de negociación. Lo segundo es dónde va a quedar asegurado lo que pactamos. Generalmente, cuando estamos hablando de procesos de negociación más formales, se hacen a través de contratos o a través de acuerdos firmados. Y es muy importante en nuestra cultura occidental, pues dejar todo por escrito. Y es muy importante pensar en eso porque a veces uno resuelve un problema, no sé si les ha pasado en la vida que resolvieron un problema en la vida cotidiana con alguien y ya el otro día esa persona se le olvidó algunos detalles o se hace el loco y cree que se le olvidaron algunos detalles y vuelven a empezar otra vez de cero la negociación porque no quedó estipulado en ninguna parte lo que habían acordado. Entonces, el segundo consejo para la ejecución y evaluación de los acuerdos es dónde van a dejar asegurado lo que pactan, en un documento escrito, en un contrato, en un video, va a haber un tercero que es testigo, ¿dónde va a quedar eso? Y por último, deben tener presente que muchos contratos, muchos procesos de negociación en el mundo y en Colombia en particular, existen 3 formas para resolverlos y para evaluarlos. El primero es el litigio. Supongamos que ustedes tienen un problema jurídico con alguien, o con una empresa, o con alguien. Si no se logra un acuerdo de manera verbal, entonces seguramente van a juicio. Si van a juicio, ese proceso de negociación se conoce como litigio. Y ahí gana lo que considere el juez. Lo que considera el juez o la entidad competente. El segundo escenario es el arbitraje. Supongamos que no están en un problema legal, sino en un conflicto de temas laborales o profesionales con una empresa o con compañeros, que era lo que yo les ponía el ejemplo de la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Apoyo Estudiantil de la universidad, etc. Ahí los que funcionan como arbitraje generalmente la autoridad institucional. En el caso de las empresas, pues la Oficina de Recursos Humanos, en el caso de las universidades, a veces la decanatura, el Consejo Estudiantil o la Oficina de Bienestar. Ese tercero siempre media y es el que se encarga de evaluar y ejecutar lo que se pacte.
Y por último, está la resolución alternativa de los conflictos, que es la de la cual hemos venido hablando. La resolución alternativa de los conflictos se conoce generalmente como negociación, que es de la que hemos hablado hoy, la mediación, que es algo que muchas veces se usa como un sinónimo de negociación, pero no es lo mismo. Negociación es lograr a través de la identificación de intereses comunes llegar a acuerdos. En cambio, la mediación es que dos partes que tienen diferencias acuerdan pactar con un tercero neutral, en este caso el mediador, para que les ayude a concertar un diálogo. Eso es la mediación, tener un tercero neutral que les permita dialogar. Entonces está la negociación, la mediación y obviamente están los pactos de mutuo acuerdo, en donde si hay diferencias y logran por un pacto de mutuo acuerdo llegar a la solución del conflicto, también es una resolución alternativa de los problemas. Y bueno, hasta aquí pues hemos visto un bosquejo un poco general de lo que significa la negociación pues en el mundo profesional y en el mundo humano, pero siempre enfocándonos en que es una competencia muy importante en el siglo XXI en el mundo profesional. Saber resolver nuestros problemas y nuestros dilemas, nuestras diferencias, hace que tengamos éxito o no tengamos éxito. Plantea incluso a veces abrirnos oportunidades, pero sobre todo tejer nuestras buenas relaciones y nuestro capital social para que seamos unos excelentes humanos. Muchas gracias, David. No, acá tengo una pregunta de ¿Sí? Jason. Dice, partiendo desde ese anclaje que recién menciona David, ¿qué tan importante es el uso de esta para tomar el control del tire y afloje que se presenta en la resolución de conflictos? Es una muy buena pregunta. Generalmente en las negociaciones de tipo posicional, en las que precisamente como la que está la pregunta, que es el tire y afloje, lo que he hablado de regatear, generalmente la otra parte plantea un anclaje fuerte. Y un anclaje fuerte es como, no me bajo de aquí. Y cuando plantean ese anclaje tan fuerte, empieza ese proceso de desgaste. Si yo resisto todo el proceso de desgaste hasta que esa persona ceda un poco su anclaje, o si el anclaje es tan fuerte que me desgasta a mí y hace que yo ceda. Esa es una vía, que es la vía que yo no recomiendo, porque no es una negociación efectiva, es una negociación basada en posiciones. Lo que yo recomendaría en ese anclaje es que los anclajes siempre busquen que sean anclajes razonables, que estén relacionados con la zona de potencial acuerdo y que sean anclajes basados en información verídica. Pero supongamos que ustedes llegan con una idea de negociación basada en intereses, es decir, encontrar un interés común, con información verídica, establecer protocolos de acuerdo, pero ustedes sienten que la otra parte no, que la otra parte está planteando una negociación posicional. Generalmente pasa eso. Entonces lo que ustedes deben hacer ahí, cuando esa otra parte ponga un anclaje muy fuerte, una posición muy fuerte, ustedes deben empezar a preguntar. Usen la pregunta como una herramienta para develar si ese anclaje tiene sustento o no tiene. Entonces hagan preguntas sobre el anclaje. Por ejemplo, si yo le pido a Keitra para el apartamento de Pereira 120 millones y no me bajo y no me bajo de ahí, empieza a preguntar, bueno, Keitra, ¿y cómo sustentas? ¿De dónde sacaste ese valor? ¿A cómo está el valor de la tierra en Pereira? Con preguntas empiezan a verificar si ese anclaje es fuerte a nivel argumentativo o no. Entonces la idea ahí es que ustedes pueden debilitar un anclaje muy fuerte basado en posiciones a través de la pregunta y a través de la información cualitativa y cuantitativa que ustedes tengan. Por eso, antes de negociar, ustedes se deben preparar muy bien sobre lo que van a ir a negociar para poder hacer las preguntas correctas, para poder montar esos anclajes tan fuertes que a veces nos plantean en una negociación. Muchas gracias nuevamente. No sé si haya más preguntas o comentarios, pueden encender sus micrófonos o escribirlas por el chat.
¿Será que todo quedó muy claro? Bueno, para mí ha sido de verdad un gusto haberles compartido pues esta herramienta. Ante todo es una herramienta práctica que les va a servir mucho en sus vidas profesionales y personales. Recuerden siempre árbol de decisión y estrategia del espejo para identificar la zona de potencial acuerdo y no caer en las trampas de la negociación posicional y siempre llenarse de información, la mejor información posible sobre un problema que tengan para llevar una negociación más efectiva. Listo. Antes de hacer el cierre, quisiera saber si la profesora Claudia tiene algún comentario. No. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, es que estaba redactando la pregunta. Para la pregunta que le hacía a David. Dice, cuando hay relaciones de poder y quien lo ostenta usa la negociación posicional, ¿qué es lo recomendable hacer? Muy buena pregunta. Aquí, cuando existen relaciones de poder, es muy importante de antemano identificar eso antes de entrar a la negociación. Si nuestra diferencia está con una persona que tiene una jerarquía institucional mayor que yo o una jerarquía posicional mayor, debo aplicar antes de la negociación una herramienta práctica que se llama elaboración de un mapa de poder. La elaboración de un mapa de poder consiste en hacer una especie de plano cartesiano en donde vas a poner en el cuadrante superior derecho quiénes son los posibles aliados que puede tener esa posición de poder. En el lado izquierdo, cuáles son los posibles contradictores que tienen esa posición de poder que están al mismo nivel de esa persona. Y en la parte de abajo, en la parte derecha, de nuevo, cuáles serían mis aliados que de pronto que no tienen igual de poder que esa persona. Y en la parte izquierda, cuáles serían mis adversarios que también tienen poco poder o menos poder que esa persona. Una vez tengo identificados ese mapa de actores de aliados y contrincantes frente a argumentos o diferencias, es muy importante pasar al segundo punto, y es cuáles son los posibles argumentos que pueden usar esas personas. Argumentos de dos tipos, argumentos de poder y argumentos cuantitativos o de información verídica. Los argumentos de poder generalmente están basados en autoridad. Y cuando uno está en una institución, vencer a la autoridad es muy difícil. Y la forma para hacerlo es a través de una muy buena información representativa y verídica. Entonces, el mejor consejo ahí es empezar a usar esa información que uno tiene, que sea comprobable, de muy buena calidad, y empezarla a transmitir a los posibles aliados, tanto del eje cartesiano hacia arriba y del eje cartesiano hacia abajo, de mis posibles aliados, e identificar cuál es la posible información que ellos también tienen contra mis argumentos, para poder ver qué argumento es más débil y cuál argumento es más fuerte. Una vez identifiquen esos argumentos fuertes y débiles y quién puede apoyar su argumento débil y fuerte dependiendo de la escala de poder, ahí sí entren en la negociación. Y siempre empiecen, su anclaje debería ser el argumento fuerte. Nunca planteen un anclaje con un argumento débil. Nunca, 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 nunca entren a una negociación anclándose con un argumento débil. Muchas personas hacen esto, creen que negociar es como ir de menos a más. Entonces dicen, voy a mostrar primero mi anclaje débil, o sea, mi argumento más débil, y después le voy subiendo el nivel. No, si hacen eso, ya empezaron perdiendo, porque recuerden que el anclaje es la línea base con la que arranca la negociación. Y si la plantean pues muy baja, ya la negociación empezó mal. Entonces deben empezar con su mejor argumento, el más contundente. A veces identificar ese mayor argumento pues es muy difícil. 2, el lenguaje corporal.
la autoridad está basada no solo en posiciones jerárquicas dentro de una institución, sino la autoridad también tiene lo que se denomina en sociología el estatus. La autoridad está basada también en el estatus, los valores que uno le adjudica a una persona. Entonces yo les diría que cuando entren en una negociación de poder, cuando la otra parte tiene más poder que ustedes, no se enfoquen en derrotar la estructura de poder institucional porque no lo van a poder hacer. Pero lo que sí pueden hacer es demostrar que el estatus que tiene esa jerarquía de pronto no es el apropiado porque carece de los argumentos o porque no ha hecho lo correcto. Es lo que generalmente hacen las diferentes campañas como el Me Too. El Me Too, que se originó en Estados Unidos, precisamente hizo eso. Son mujeres que se habían sentido violentadas en contextos laborales por sus jefes, personas que tenían mayor poder que ellas. Pero en vez de cuestionar la institucionalidad del poder de los jefes, empezaron a mostrar que el estatus que ellos tenían no estaba bien ganado porque no eran buenos seres humanos, porque les estaban exigiendo favores de tipo personal y sexual para escalar profesionalmente. Entonces lo que hicieron, la campaña Me Too lo que hizo precisamente fue debilitar el estatus asociado al rol. Y eso es lo que se debe hacer en una negociación con personas que tengan más poder que uno. Primero, tener un buen argumento, obviamente. Y dos, intentar identificar si el estatus que está asociado a ese rol tiene correlación. A veces no lo tiene. Entonces, cuando encontramos esa falta de correlación entre el estatus y el rol, es decir, que una persona que tiene un estatus poderoso no se está, perdón, una persona que tiene un rol poderoso no se está comportando de la mejor forma que se debería comportar en ese rol, es por ahí donde podría centrarse un fuerte argumento para entrar a negociar con alguien que tenga más poder que uno. Precisamente alguien nos escribió, creo que se pierde por la falta de conocimiento de sus derechos. Hey, ese alguien soy yo. Hola. Ah, profe, es que estás de espía. David, te presenta la profesora Ángela Gómez. Hola, mucho gusto. Hola David, qué pena contigo. No, ¿Qué tal? Aquí escuchando, muchas gracias David, muchas gracias por apoyarnos. A las dos profes que vienen muy amables y muy comprometidas pues en este proceso. David, lo que pasa es que puse ese comentario porque pues yo me siento feliz por eso, sabes que he tenido la fortuna de estar en esos niveles directivos y yo siempre me doy cuenta que la mayoría de conflictos o la mayoría, sí, de negociaciones las pierden los funcionarios o las perdemos los funcionarios es porque nosotros siempre tenemos ese temor, pienso que es como una prevención, todos creemos que como no tengo el poder, entonces yo ya pues las llevo de perder, o sea, eso es digamos que hablar acá de un poco de refranes o costumbres que tenemos, que entre esas cosas son muchas, también me parece que no, yo no creo eso porque mira, si estamos en la función pública, es difícil, pero no es imposible. Y de esto me he dado cuenta porque nos acercamos más, siendo que estamos en un país lleno de miles de normas, pero sin embargo cada vez nos acercamos más a la garantía de nuestros derechos, con todo lo que podemos tener hoy en día a nuestra espalda, que es fuerte ese sol que tenemos, pero que sin embargo se ha logrado. Mira lo que tú estás hablando en Me Too, y muchas, yo pienso que hemos logrado liberar o ganar muchas luchas, pero sí, insisto, que es en la medida que conozcamos nuestros derechos y obviamente conozcamos también nuestros deberes, ¿cierto? Eso en líneas. Uno para la administración pública, que sigo pensando, es posible, sigo teniendo fe, sigo teniendo esperanza que eso es posible, que es posible que me garanticen mis derechos, que me los respeten, que pueda entrar en eso que tú estás diciendo. Ahora para nosotros es muy bueno como docentes, tenemos espacios de ir a negociar con un profesor, un compañero, una compañera, nos hablamos. El estudiante tiene derecho de ir a esos espacios cuando un profesor o una profesora lo tratan mal y hay esos llamados de atención.
Yo creo, David, que a ti y a mí nos tocó esa época donde nos daban con la regla, o bueno, a mí me tocó en las esquinas paradita con las manos arriba y no tenía quien ir a decirle, vea, eso es injusto. Entonces yo creo, yo no sé por qué confío, David, y creo definitivamente en eso, por eso dije que yo creo que la mayoría es por esto, y creo que también lo mismo pasa en la empresa privada. Yo sigo insistiendo y creo que en la medida que nosotros no callemos, como les decía esto ahora, creo que el camino no es ese. Creo firmemente, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que el camino no es callar. Creo que el camino es tratar de buscar la mejor manera de comunicarme con el otro, ¿cierto? Insisto, ese es el mejor camino. El diálogo es la manera más bella de uno solucionar las diferencias. Yo ya también he tratado de sacar de mi lenguaje los conflictos, ¿cierto? Yo digo, es la diferencia. Entonces, pues nada, David, muchísimas gracias. Disculpa que me haya extendido, pero estaba acá muy emocionada escuchándote, no quise pues intervenir en ningún momento. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y pues ojalá te podamos volver a tener en estos espacios. No, a ti por la invitación, a todo el colegiado de profesores, de estudiantes, de verdad muy contento de poder participar en estos espacios que permiten construir comunidad académica y debatir temas de interés tan importantes para la sociedad actual, para las universidades y para los profesionales del futuro. Y estoy de acuerdo contigo, cada vez estamos en un país, en una sociedad más democrática, donde existen los escenarios para participar y resolver las disputas a través del diálogo. Esa podría ser otra posible charla, hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana que existen en Colombia, precisamente para hacer control social, veeduría social, porque existen muchos escenarios de participación que como ciudadanos desconocemos y a veces por eso consideramos que no tenemos los espacios para participar, pero resulta que sí tenemos muchos espacios, pero no los conocemos. Pues no, mira, David, fíjate que en nuestro caso, fíjate que los conocemos y estos chicos, nosotros recibimos este trabajo en segundo semestre, nos enseñan todos sus mecanismos de participación. Y hoy precisamente hablaba con algunos de nuestros estudiantes, por cierto, pues por fortuna que se atreven a intervenir digamos, a proponer y a poner en puesta pues de todo el mundo lo que piensan. Y mira, David, que es que volvemos a caer en lo mismo. Creemos que para qué, yo para qué me voy a meter, yo para qué voy a crear una veeduría ciudadana, yo para qué voy a estar en una junta de acción comunal, para qué hago parte de un club, ¿sí ves? Sin embargo, pues, yo creo que es retomar ese espacio de reflexión y de saber que tenemos, lo que dices, unas posibilidades infinitas de participación ciudadana, pero que más que eso es, yo creo que el primer paso que creo que tú nos estás invitando hoy, que quisiera que nuestros casi colegas, que muy rápido ya van a ser nuestros colegas, es que se vayan convencidos que definitivamente lo que tenemos que hacer es expresar lo que pensamos y expresar lo que nosotros creemos que debiera ser, como tú estás diciendo, David, con argumentos, porque por eso tienen ese privilegio de pasar por la universidad y creo que en ese sentido vamos a ganar muchos. Ya después mirarán si quieren participar y meternos en eso que a veces nos da temor. A mí me da temor, yo lo confieso, meterme a veces en esos espacios de veeduría ciudadana no es fácil, pero bueno, tenemos otros espacios también de participación, ¿cierto? Entonces, Sí. pues, no, David, muy contenta. Muchas gracias, Kate y profe Claudia, por haber hecho esta gestión tan bacana, haber traído por aquí a David. Muchas gracias, David. No, a ustedes por la invitación. Y sí, otro posible charla también serían los espacios virtuales de participación, hay muchos. Hoy en día el ciberespacio permite la interacción y la participación de diferentes formas. Eso sería otra charla, porque también la virtualidad y esto que ha implicado la pandemia, que cada vez nos volvamos más digitales, ha abierto muchos espacios de participación, como este, en el cual me siento muy feliz de haber participado. Bueno, infinitas gracias, David. Yo también estoy muy feliz de tenerte acá, que hayas compartido todas tus experiencias y conocimientos con nosotros. Agradezco a la profesora Claudia, a María Alejandra por el apoyo, a la reflexión que nos hizo la profesora Ángela para cerrar y a todas las personas que pudieron participar de este espacio.
Espero que todo perdón, haya sido de su agrado, que hayan solucionado muchas de sus inquietudes, que podamos empezar a implementar todas las herramientas que David nos enseñó el día de hoy y que podamos vernos pronto en otro espacio de aprendizaje y construcción. Feliz inicio de semana para todos y todas, cuídense mucho y un abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias, David, hasta pronto. Luego. Gracias. Chao, muchas gracias.